abordando además un tema, a mi juicio, tan enormemente importante como es el de la semántica y el uso del lenguaje. Obviamente, en 15 minutos esto va a ser un vuelo de pájaro, y un vuelo de pájaro muy rápido. Lógicamente quedarán muchos cabos sueltos, pero sí me gustaría abordar algunos temas que me parecen esenciales. Permítanme empezar con una cita. Dice así: todo el aparato gubernamental se dividía en 4 ministerios. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las artes. El Ministerio de la Paz, encargado de las cuestiones relacionadas con la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. La descripción que acaban ustedes de escuchar la escribía en el año 1949 un británico que se llamaba Eric Blair, aunque seguramente muchos sabrán que su nombre de guerra, su seudónimo era George Orwell, y que el libro del que yo he citado es 1984. 1984 describía, en una fecha que ya tenemos 3 décadas a las espaldas, un mundo en el que habría desaparecido la democracia. Y de manera, por cierto, bastante lúcida, me atrevería a decir que brillante, ese mundo en el que habría desaparecido la democracia sería un mundo en el que los únicos regímenes que habría serían precisamente dictaduras socialistas. Eric Blair no escribía porque sí, de hecho tenía una experiencia a las espaldas antes de haber tomado la pluma o la máquina de escribir muy interesante. En el año 1937 había acudido a España a combatir en una milicia de izquierdas y estuvo a punto de ser fusilado, pero curiosamente no por las tropas del general Franco, sino por los agentes de Stalin en España. Y desde luego había aprendido mucho de esa experiencia. No solamente eso, Eric Blair además describía como la gran amenaza para la democracia que todavía existía en 1949, la creación de sistemas socialistas que tendrían fundamentalmente 3 características. El primero, la escasez. La segunda, el gobierno ejercido mediante una oligarquía que sería imposible de desplazar del poder. Y la tercera, la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje iba a ser tan importante que sobre todo iría hacia los sentimientos y que además se serviría de poderosos aparatos mediáticos. En esto, como en muchas otras cosas, hay que decir que Orwell fue profético. No solamente fue profético, yo tendría que decir que si en estos momentos existe una amenaza en Hispanoamérica para la persistencia de las democracias, es precisamente la de regímenes de ese tipo. Regímenes de carácter socialista, en los que abunda la escasez económica, en la que el gobierno está formado por una oligarquía que no tiene la menor intención de verse desplazada del poder y en el que se utiliza una forma de lenguaje, el double talk que decía Orwell, ese lenguaje doble que únicamente es la mentira. De manera bastante reveladora, y creo que esto es para reflexionarlo continuamente, el socialismo totalitario no desapareció en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Todo lo contrario, ha mutado. Y esa mutación, además, está siendo especialmente peligrosa, y me alegro de que se mencionara el Foro de Sao Paulo, porque este es uno de los aspectos que a veces se pasa por alto, pero es enormemente relevante. Ha mutado con visos de extenderse, sobre todo en países que sociológicamente son católicos, y esto por una serie de razones. De manera bien reveladora, la base de esa expansión, la base de esa amenaza para la democracia, amenaza real, insisto, y en proceso de crecimiento, aguanta sobre 3 manipulaciones del lenguaje. Y son 3 manipulaciones del lenguaje absolutamente orwellianas. La primera, la guerra es la paz. Esa es una antigua historia, una antigua propaganda que viene de la Unión Soviética. El pacifismo era absolutamente soviético, aunque invadieran Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1967, y el pacifismo era una gran arma, sobre todo si no era pacifismo real, sino un pacifismo que sirviera para desarmar a las democracias. Estos nuevos socialismos, que son nada más que mutaciones del antiguo socialismo, no solo pretenden ser pacifistas, sino enfrentarse con los enemigos de la paz, que por definición son Estados Unidos y sus democracias aliadas. La paz se enfrenta con la guerra de acuerdo con esa manipulación del lenguaje.
Y eso es algo que se puede contemplar en cualquiera de estos regímenes y, curiosamente, además mostrando que nunca se ha podido utilizar la mentira de una manera más desvergonzada. En Cuba, el ejército sigue teniendo un papel fundamental que no tiene en ninguna democracia. Es más, es columna vertebral de la perpetuación de la dictadura de los hermanos Castro. En Venezuela, el ejército es absolutamente esencial para mantener el régimen chavista. En Nicaragua, el poder sigue siendo ejercido con la alianza de unas fuerzas armadas absolutamente politizadas y que no sirven a los ciudadanos sino a una oligarquía de izquierdas. Y por si esto fuera poco y quedara alguna duda de que efectivamente la guerra es la paz, de acuerdo con esta mentira orwelliana, incluso se traban alianzas internacionales con regímenes que nada tienen que ver con la realidad de Hispanoamérica, como es el régimen de los ayatolás en Irán. Y añadan ustedes a esa ausencia de paz de los que pretenden predicar la paz contra el belicista Estados Unidos, la violencia oficiosa que va de los piqueteros argentinos a las manifestaciones de repudio cubanas o las milicias chavistas, por citar solo algunos de los ejemplos. Es más, sin el uso sistemático de distintas formas de violencia, sin el control de las Fuerzas Armadas y sin la coacción de los más variados tipos, ninguna de estas dictaduras pacifistas se podría mantener 24 horas en el poder. Segunda mentira, la miseria es la justicia de los pobres. El fracaso del sistema socialista es algo, en términos históricos y objetivos, absolutamente innegable e irrefutable. Solamente las cifras que se publicaron en lo que todavía era la Unión Soviética, en la época de Gorbachov y la perestroika, mostraba que la nación tenía un sistema con unas perspectivas absolutamente miserables para ancianos, enfermos o disminuidos físicos o psíquicos. Es más, la supuesta legitimación del Gulag, si es que se puede legitimar el exterminio y encarcelamiento y esclavización de decenas de millones de seres humanos, no existía. Y eso sucedía en una nación que tenía ingentes materias primas, posiblemente el país más rico del globo en materias primas, un sistema educativo de elevadísimo nivel y cuadros disciplinados y preparados. Asuman ese mismo sistema en naciones como Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Argentina, que ni tiene esa riqueza, ni esos cuadros, ni ese sistema educativo, y a nadie le sorprenderá la miseria. Pero el recurso a la mentira resulta obligado para disfrazar la miseria y la mala gestión de justicia para los pobres. Los ejemplos son muchos, no me puedo detener en todos ellos, pero por ejemplo, es la insistencia en culpar de todos los males económicos de las naciones de Hispanoamérica al régimen capitalista, cuando es muy dudable que en la mayor parte de Hispanoamérica, con las excepciones y los matices que ustedes quieran, haya habido jamás un régimen capitalista. Si por régimen capitalista entendemos el libre mercado, la libre competencia y la justicia independiente. Me permitirán que les diga que, en mi opinión, en Hispanoamérica, en términos generales, lo único que ha habido siempre es una continuación del sistema hispánico de riqueza. Es decir, la riqueza no viene de la libre competencia, del talento o de la independencia judicial, sino que viene de la cercanía con el poder político. Y eso quizá explica por qué no ha aparecido ningún Steve Jobs o ningún Bill Gates al sur del Río Grande. Porque en realidad todos sabemos que hasta esas dictaduras socialistas están creando sus propias oligarquías y que los nuevos millonarios, por ejemplo en Venezuela, no es gente de especial talento o con especial capacidad para crear riqueza, sino gente más cerca del calorcito que da el poder. No es de lo mejor que evidentemente trajimos o trajeron los españoles a América. Se tacha de antipatriotas a los que aman a su patria y quieren la libertad de su patria, olvidando la famosa máxima de Thomas Jefferson de que el mayor patriota es el disidente, porque por encima de intereses políticos lo que quiere es la prosperidad y la libertad de su nación. Tercera mentira, las tinieblas son la luz. El impacto de estos sistemas debe muchísimo, aparte de al poderoso aparato de propaganda y, por supuesto, al respaldo internacional, al hecho de que hay una tierra de cultivo que es especialmente favorable.
Naciones que han sido maceradas desde hace décadas con conceptos y términos como la opción preferencial por los pobres, o el asistencialismo, o el recelo hacia la economía de mercado, que han padecido, permítanme que utilice ese verbo, la teología de la liberación, eran cultivo abonado para que en un momento determinado creciera la planta siniestra del socialismo totalitario. Y esto era claro ya en los años 70. Cualquiera que sufriera la enorme agonía estética de leer un libro de uno de los teólogos de la liberación brasileño, Frei Beto, titulado Fidel y la religión, donde el dictador cubano pretendía aunar, más bien pervertir y subvertir categorías de pensamiento cristianas para amaestrarlas hacia el comunismo, sabe de lo que estoy hablando. Y cuando los hermanos Boff, posiblemente los teólogos más importantes de la liberación, decían que su base de trabajo era la Biblia, pero su instrumento de análisis era el marxismo, desde luego no estaban hablando por hablar. Estaban empezando a abonar un territorio en el que están creciendo en los últimos años plantas tan amargas como el chavismo o la dictadura de otros personajes parecidos. ¿Hasta qué punto esto funciona? Se puede ver en multitud de manifestaciones. Quisiera centrarme solo en una, porque suele pasarse por alto en los medios de comunicación internacional. En los medios de comunicación internacionales nos fijamos en Cuba, por eso de que Cuba pervierte la situación internacional desde hace más de medio siglo. Nos fijamos en Venezuela, porque es un país importante y petrolífero. Pasamos a la Argentina, que es un país grande, y pasamos por alto, por ejemplo, naciones más pequeñas como Nicaragua. Eso es un gravísimo error. Nicaragua lleva más de 40 años siendo el tubo de ensayo de las experiencias socialistas totalitarias en el subcontinente. La esposa del actual presidente de Nicaragua, el comandante sandinista Daniel Ortega, es auténticamente un paradigma de lo que cabe esperar de las estrategias del Foro de Sao Paulo. Rosario Murillo puede ser al mismo tiempo bruja y llevar entre 15 y 20 anillos en los dedos, generalmente de turquesa, porque al parecer eso evita la mala onda de los enemigos del pueblo, que por supuesto son los que no son sandinistas y aman la libertad. Puede ser considerado un personaje importante de la brujería internacional y al mismo tiempo mantener unas relaciones extraordinarias con el cardenal Obando o señalar que la Virgen ilumina a Daniel Ortega. No solo eso. El grito de propaganda en Nicaragua es «Viva Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria». Y presentando al cardenal Obando, antiguo disidente y yo diría que enemigo valiente del régimen sandinista, Rosario Murillo decía lo siguiente: «Te tenemos aquí para invocar al Altísimo, al Todopoderoso, al Gran Espíritu, al Supremo Hacedor, a la fuerza que nos mueve desde la vida hacia la vida, con nosotros en esta plaza de la fe San Juan Pablo II, su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo». Para añadir a continuación, puro Foro de Sao Paulo: «Cardenal Miguel, eres esa luz de esperanza y fe, viva el cardenal, nuestro amigo fiel». Y por supuesto en Nicaragua la revolución se llama la Revolución del Amor. Rosario Murillo dice que empuñan las armas del amor y, por si fuera poco, para terminarlo de arreglar, es habitual en los medios de comunicación que veamos al comandante yendo a misa. Parece que eso no está influyendo mucho en sus hábitos políticos. Que todo esto se parezca algo a lo contenido en las páginas de la Biblia es dudoso, pero que resulta efectivo políticamente esa perversión del lenguaje es absolutamente imposible de negar. Quizá, a fin de cuentas, como escribía Pablo de Tarso, a Satanás no le cuesta mucho convertirse en ángel de luz. Quizá, y concluyo, esta tarea, la tarea de mostrar la falsedad del lenguaje, la utilización de la mentira, la perversión de valores queridos para millones de personas, vaya a ser la tarea más relevante de nuestro tiempo. Porque implica identificar primero y denunciar y combatir después cómo detrás de los cacareos en favor de la paz se plantan las semillas de la violencia y de la sangre. Cómo detrás de las proclamas de justicia para los parias de la tierra se agazapa un futuro de escasez, de pobreza y de miseria. Y cómo detrás de las apelaciones más nobles del ser humano, como la de justicia, no hay sino una ansia de poder dispuesta a pactar con cualquier instancia para mantenerse despóticamente.
habría quizá que ir desgranando la realidad para descubrir, como dice un refrán de mi tierra natal, que muchas veces detrás de la cruz quien se agazapa es el diablo. Pero hay que hacerlo con una finalidad, y es la de que el futuro de esos pueblos que amamos y que compartimos una herencia común puedan conocer al final y a la postre los frutos más deseables de la democracia: la prosperidad, la paz y la libertad. Y para esa tarea resulta indispensable el distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo propagandístico y lo auténtico de lo ficticio. Habrá que asumir, como decía una de las personas que me ha precedido en el uso de la palabra, que al final existe una enorme carga de realidad en esa máxima de Jesús que afirmaba: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque si os dejáis llevar por la mentira, solo podréis aspirar a ser esclavos. Muchas gracias. This is a Harmonic Beat.